Cordial saludo. Mi nombre es Melanie Juliet Pérez Ibáñez. Soy estudiante de segundo semestre de Filosofía en la UNAT. Este video es el desarrollo de mi tarea número 5 para la clase de Filosofía no occidental, en la cual enfrentaremos el pensamiento japonés, específicamente la Escuela de Kioto, y el pensamiento de diversos filósofos de Occidente. Aunque me gustaría comenzar este video con una comparación entre el contexto histórico de Japón durante la época de la Escuela de Kioto, que fue a inicios del siglo XX, y el de Occidente, puesto que se revelarían profundas diferencias culturales, sociales, políticas, por lo que ambos mundos enfrentaban cambios radicales provocados por la modernización, la industrialización y los conflictos bélicos. Sin embargo, esta temática la traté en mi tarea número 4. Dejaré el link de mi texto en la descripción. Ahora sí, a manera de introducción, me gustaría explicar que en este video desarrollaré dos comparativas. La primera, una comparativa entre los conceptos de la Escuela de Kioto y los de la concepción que tenían los filósofos de Occidente. Y otra comparativa entre el pensamiento teológico de la Escuela de Kioto y su relación con Santo Tomás de Aquino. Ahora sí, los conceptos que vamos a tratar de la Escuela de Kioto son la nada absoluta o vacío, la no dualidad entre sujeto y objeto y la autonegación. La nada absoluta o vacío. La Escuela de Kioto, para Nishida y Nishitani, la nada absoluta no es mera ausencia, sino un fundamento dinámico que permite la existencia de todas las cosas. El vacío absoluto es una realidad positiva que trasciende la dualidad de ser y no ser, integrando todo en una unidad fluida. Por otro lado, en Occidente, la nada es más frecuentemente entendida como ausencia o negación del ser. Por ejemplo, para Parménides, la nada no es y no puede pensarse. Aunque Heidegger interpreta la nada como algo relacional o existencial, sigue siendo una ausencia en lugar de algo dinámico, del cual para los filósofos de la escuela de Kioto, de la nada surgen todas las cosas. Para Heidegger no, y para Parménides tampoco. Entendiendo esto, podemos hablar de la no dualidad. Nishida Kitaro explicaba que la experiencia última no distingue entre sujeto y objeto. En su concepto de la lógica del lugar, el basho, la realidad se comprende como una totalidad en la que el yo y el mundo no están separados. Para Husserl, él rechaza la separación estricta entre sujeto y objeto, pero no en el sentido de negar la distinción entre ambos, sino de replantear su relación a través de la noción de intencionalidad. Ahora, una explicación breve. Husserl sostiene que toda conciencia es conciencia de algo, lo que significa que el sujeto, o sea, la conciencia, está siempre relacionado con un objeto, o sea, aquello a lo que se dirige la conciencia. Entonces, la relación entre sujeto y objeto no es externa ni separada. Más bien, el objeto solo existe para el sujeto en tanto que éste es percibido, pensado o imaginado. Un ejemplo, cuando uno ve una taza, uno no está frente a una taza como un objeto separado, sino que uno experimenta una taza percibida, cuya existencia está vinculada a un acto de percepción. En otras palabras, Husserl no niega la distinción entre sujeto y objeto, pero sí rechaza su separación absoluta. A través de la intencionalidad, él trata de demostrar que ambos están interconectados en la estructura de la conciencia. Nishitani Keishi dice que la no dualidad implica que el ser y el no ser, lo absoluto y lo relativo, no están en oposición, sino que son manifestaciones interdependientes de una misma realidad. Nishitani habla de la nihilidad absoluta como un estado donde estas oposiciones se disuelven. En el idealismo alemán, Friedrich Hegel desarrolla la idea de la totalidad como un sistema dialéctico en el que las contradicciones, es decir, el ser y el no ser, son superadas en una síntesis superior. Aunque Hegel no abandona la dualidad completamente, su sistema apunta hacia una unidad subyacente. Estas son todas semejanzas que se encuentran entre los filósofos de la escuela de Kioto y filósofos occidentales. Si vamos a diferencias, podemos encontrar que Nishitani decía que lo absoluto y lo relativo no se entienden como opuestos, sino como aspectos inseparables de una misma realidad. Nishitani describe este estado como un vacío absoluto que se manifiesta en cada fenómeno.
Por otra parte, Hegel, aunque busca reconciliar lo absoluto y lo relativo, conserva una estructura jerárquica en la que lo absoluto es superior y se realiza plenamente al final del proceso dialéctico. Continuando con los conceptos, llegamos a la autonegación. La autonegación implica una disolución del ego, entendido como una ilusión que genera apego y sufrimiento. Nishitani dice que el ego debe ser trascendido para alcanzar el estado de vacío absoluto, donde el individuo se reconoce como parte de una totalidad interdependiente. En Occidente, en la filosofía existencialista, especialmente Nietzsche, se encuentra un rechazo del yo superficial. Nietzsche sugiere la superación del yo pequeño, que en la figura del superhombre como un acto de autosuperación y autotrascendencia. Por otro lado, Nishida argumenta que la autonegación permite que el individuo trascienda su identidad limitada para formar parte de una unidad absoluta, que es el vacío. Esta unidad no anula al individuo, sino que lo integra en una totalidad más amplia. Por otro lado, en Occidente, Hegel plantea algo similar con su concepto de superación, en el que el individuo se niega a sí mismo para integrarse en una totalidad universal a través de un proceso dialéctico. La escuela de Kioto desarrolla la autonegación como un proceso de disolución del ego y una integración con el vacío absoluto, profundamente influida por la espiritualidad budista. Por otro lado, la filosofía occidental ha tratado conceptos similares desde perspectivas más individualistas o humanistas, como la autosuperación de Nietzsche o el proceso dialéctico de Hegel. Por último, pasemos a la teología, desde Occidente con Santo Tomás de Aquino hacia no Occidente con la escuela de Kioto. Para Santo Tomás, Dios es el acto puro del ser, el fundamento de toda existencia. Todo ser participa de Dios y la realidad creada refleja algo de la perfección divina. Por otro lado, en la escuela de Kioto, en Nishida, encontramos una noción de trascendencia implícita en su idea de la lógica del lugar, el basho, donde la realidad se fundamenta en un vacío absoluto que permite la existencia de todas las cosas. Aunque para Nishida y la escuela de Kioto no es un dios en un sentido teísta, este vacío tiene un carácter trascendente, ya que está más allá de cualquier categorización y es el origen de todas las manifestaciones. Por otro lado, Santo Tomás sostiene que la razón y la fe son compatibles y complementarias. La teología es una ciencia que utiliza la razón para entender los misterios de Dios, aunque reconoce que ciertos aspectos de lo divino son inaccesibles para la mente humana. Nishitani, en su reflexión sobre el budismo y la religión, también considera que la razón tiene límites. Al igual que Santo Tomás, él no rechaza la racionalidad, pero sostiene que la experiencia religiosa auténtica va más allá de la lógica y conduce a una comprensión intuitiva y transformadora de la realidad. En la escuela de Kioto, aunque el enfoque no es explícitamente teológico, hay una búsqueda de reconciliación entre lo racional y la experiencia. Nishitani, por ejemplo, reflexiona sobre la nihilidad y cómo esta experiencia puede transformar nuestra comprensión de la realidad y de lo sagrado. Su enfoque es más existencial que racionalista, pero comparte con Santo Tomás la idea de que la experiencia religiosa no está separada de la reflexión filosófica. Para Nishitani, como para Santo Tomás, el concepto humano puede ser un camino hacia lo absoluto. A manera de conclusión, pues la pregunta sería, ¿qué queda tras esta comparación? Tal vez se puede entender como una invitación a pensar no en términos de Oriente versus Occidente, sino en el diálogo entre dos formas de ver el mundo. Nishida, Nishitani, Tanabe, ellos no rechazan Occidente, lo reinterpretan a través de su lente cultural y espiritual, demostrando que la filosofía no tiene fronteras, sino puentes que esperan ser cruzados. Muchísimas gracias por ver el video. Síganme en YouTube y en mi canal de Instagram. Gracias.